Don Emilio Peral Vega, catedrático de Literatura Española de la Universidad Complutense de Madrid y vicedecano de Cultura, Relaciones Institucionales y biblioteca de la Facultad de Filología. Es autor de numerosas monografías, Formas del teatro breve español en el siglo XX, de Un teatro en silencio, la pantomima en España de 1890 a 1939, Retablos de agitación política, nuevas aproximaciones al teatro de la Guerra Civil Española, Pierrot Lorca, White Carnival of Black Desire y La verdad ignorada, Homoerotismo masculino y literatura en España, 1890-1936. Ediciones del Señor de Pigmalión de Jacinto Grau, Teatro de la Guerra Civil, el bando republicano, Teatro de la Guerra Civil, el bando nacional, Amelín, La tortuga de Darwin de Juan Mayorga, comedia sin título de Federico García Lorca. Ha escrito artículos y capítulos de libros sobre Benavente, García Lorca, Blanco Amor o Cernuda, así como sobre la pervivencia de la tradición dramática siglo-dorista y la dramaturgia actual en España. Comisario de 6 exposiciones, ha dirigido 8 congresos internacionales y ha sido miembro del Comité de Honor del Año Lorca 2019. El título de la conferencia es El repertorio de la primera gira teatral de La Barraca, La vida es sueño de Calderón de la Barca. Pues muy buenos días. Muchísimas gracias al maestro Jesús Rubio, a Emilio y a la Diputación de Soria por la invitación. Y a mí me cabe hablar de la otra obra de la gira de 1932 en Soria, El auto de la vida sueño. Voy a intentar explicar en 3 partes. Mi intervención constará de 3 partes, la primera de las cuales se llama Motivos de una elección. Siempre resultó extraño que un dramaturgo joven, universitario en Madrid y con ideas republicanas, eligiera un auto tan teológicamente marcado como el auto de la vida sueño. Pues vamos a intentar dar sentido a esta elección. Si no atendemos al proceso de formación y a los referentes de García Lorca en la dirección escénica, resulta muy complejo explicar por qué, llamado a embarcarse en uno de los proyectos más apasionantes de su corta vida, la dirección del Grupo Teatral Universitario La Barraca, digo que resulta muy complejo explicar por qué se interesó por un texto tan connotado desde el punto de vista estético, pero también desde el teológico, elegir un texto como El auto sacramental de la vida sueño, firmado por Calderón de la Barca en 1635. La primera característica común a toda la producción teatral de Federico García Lorca es su marcado antirrealismo, una afirmación que puede extenderse incluso a su última etapa creativa, cuando se interesó en clave profundamente simbólica por el drama rural. Se sumaba así Federico desde sus primeros escritos teatrales, los llamados juvenilias, que comprenden desde 1937 hasta su primer estreno comercial, El maleficio de la mariposa, en 1920, se sumaba, a una ola generalizada en toda Europa que desde distintas estéticas manifestaba un repudio por la convención realista y una apuesta decidida porque la escena se convirtiera, utilizando una expresión redonda de Gómez de la Serna, y cito, en una síntesis gráfica de ideas. En este sentido, no debe sorprender que Lorca se fije de forma reiterada en las manifestaciones y espectáculos de carácter ritual, casi al modo de T.S. Eliot, en los que teatralidad y suspensión del tiempo lineal iban de la mano. En todos ellos el público no es simplemente espectador, sino más bien un intérprete que participa de una comunión íntima establecida entre los 2 ámbitos. La primera de esas manifestaciones, parece claro, es la misa cristiana, a la que Lorca se refirió como, y cito, espectáculo fervoroso, pero también el toreo, al que le dedicó algunas palabras, y por supuesto la Semana Santa, en particular la de su Granada natal, como una especie de, y cito a Federico, apoteosis del teatro, en la que cada uno de los elementos materiales, al modo de los autos sacramentales barrocos, constituye un símbolo que remite a lo incorpóreo. Leemos a Lorca, hablando de la Semana Santa de Granada. Había altares sembrados de trigo, altares con cascadas, otros con pobreza y ternura de tiro al blanco, uno todo de cañas como un celestial gallinero de fuegos artificiales y otro inmenso con la cruel púrpura, el armiño y la suntuosidad de la poesía de Calderón. La cita al autor de La vida sueño no es casual,
pues es el barroco el punto de referencia principal para Lorca a lo largo de toda su trayectoria, precisamente como correctivo a un teatro, el contemporáneo, empeñado, como resultado de un pretendido anclaje a la realidad, en una, y cito a Lorca, negación constante de la fantasía y, en consecuencia, de toda forma de poesía. En el siglo XVII encuentra el desarrollo natural de una literatura que evita las, cito, expresiones espontáneas que solo conmueven en algunos momentos y se sumerge, tal el caso de Góngora, en la metáfora dura con espíritu escultórico. Esta creencia se manifiesta, pues, desde el inicio de su producción, precisamente con una pieza de 1918 a la que la crítica ha prestado muy poca atención, que se llama El primitivo auto sentimental. Volvemos al concepto del primitivo que apuntaba Jesús. El título del primitivo auto sentimental constituye toda una declaración de principios en este sentido. En primer lugar, por el epíteto primitivo, que antecede al sustantivo auto y que coloca a Lorca en una búsqueda activa de nuestras raíces teatrales, en este caso medievales, con un claro fin didáctico y moralizante. El segundo adjetivo, sentimental, supone, por su parte, una dislocación en el horizonte de expectativas del lector-espectador, toda vez que la calificación ordinaria que prosigue al sustantivo auto en nuestra tradición dramática es la de sacramental, forma barroca consagrada a la exaltación del sacramento de la Eucaristía a través del diálogo, casi siempre estático, de figuras alegóricas. García Lorca, en un ejercicio de clarividencia temprana, estamos hablando de 1918, se adelanta unos años a la reivindicación que de esta última forma teatral, el auto sacramental, se realiza desde Centro Europa, en particular desde Austria, luego secundada en otros puntos del ámbito germánico, fundamentalmente Suiza y Alemania, de la mano de Hugo von Hofmannsthal y de Max Reinhardt en el Salzburgo de 1922. Tiene una representación del Gran Teatro del Mundo en Salzburgo en el 22, con la doble intención, la de Hofmannsthal y la de Reinhardt, de propiciar que el teatro recuperara su dimensión sagrada, con vuelta a la Iglesia incluida, como en la Edad Media, pues que el Gran Teatro del Mundo, también calderoniano, fue montado por el autor y el director aducidos en la Iglesia jesuita de Salzburgo, y convertir el auto sacramental en la punta de lanza de una nueva dramaturgia esteticista y volcada en romper la referencialidad inmediata entre el auditorio y la escena. Para Lorca, la adaptación temprana de esta variante barroca, tan fuertemente reivindicada por la modernidad, no tiene nada que ver con la exaltación de la ortodoxia católica, por mucho que tanto desde un punto de vista estético como, en cierto sentido, teológico, acompañe el quehacer literario del poeta de principio a fin. Y sí tiene que ver, o habría que entenderla, como una evidencia más, en palabras de Eutimio Martín, del, y cito, sincretismo de lo religioso y lo profano, del espíritu y la carne, tan presente en las piezas teatrales compuestas por Lorca entre el año 1917 y 1920, añado yo, para lograr acceder a la plenitud humana. De hecho, la plantilla del auto sacramental barroco y particularmente la plantilla del auto de la vida sueño se dejó sentir en la producción lorquiana incluso cuando ésta transitó por los vericuetos del surrealismo. Ya María Clementa Millán advirtió de las evidentes conexiones del público con el auto sacramental de la vida sueño de Calderón de la Barca. Ambas piezas gravitan sobre el mismo tema, el poder transformador del amor para el alma del hombre. Si el hombre calderoniano consigue salir de la prisión del pecado y la sombra en el término de 3 días, el tiempo simbólico empleado por el director de Lorca en el público para llevar a cabo su teatro bajo la arena es exactamente el mismo, 3 días. En el público no hay, sin embargo, redención y sí la condena que implica el regreso a la ortodoxia del teatro comercial. No obstante, podríamos interpretar en sentido contrario que el espectador asiste también en el público a la exaltación eucarística preceptiva en todo auto, con su dimensión redentora implícita,
pues la muerte del desnudo rojo se acompaña de la exhibición de su cuerpo, el derramamiento de su sangre y la glorificación del mártir, que ha entregado su vida en el intento de dignificar su modo de amar a los otros, de un hombre a amar a otro hombre, sacándolo de los sótanos del teatro. Instado a dirigir el grupo universitario de La Barraca, Lorca llevó a él su poética y su concepción del arte. En este sentido, no ha de extrañarnos que primara en todo el proyecto un afán de exigencia estética primero y de política social después, en virtud de la cual el último objeto era extender una cultura popular y estilizada un tiempo por los pueblos de España. Respondía, claro está, a un ideal republicano, pero en ningún caso pretendía proyectar un ideal político concreto. La política le interesaba muy poco, recuerda Emilio Garrigues, él mismo barraco e intérprete que encarnó el entendimiento en el auto de la vida sueño. Y es partiendo de este compromiso artístico y ético a la vez, y a la vez del decidido deseo de desvincular su propuesta artística de banderías políticas, desde donde hemos de entender o de intentar comprender la selección del repertorio que García Lorca propone para la primera campaña de La Barraca. 3 entremeses de Cervantes, ya lo ha dicho mi predecesor, el profesor Aguilera, a saber, La cueva de Salamanca, Los dos habladores y La cuerda cuidadosa y el auto sacramental de la vida sueño. La elección transparentaba el intento, por un lado, de congraciarse con la parte más popular de nuestro repertorio áureo, para destinarla a los auditorios más rurales, y por otro, de abrazar la recuperación esteticista que las primeras vanguardias europeas, en especial la alemana, y también la española, habían realizado de los autos sacramentales. Consciente del riesgo que implicaba una elección tan poco alineada con los preceptos ideológicos del primer republicanismo español, a buen seguro tuvo en cuenta, para sustentar su elección, los intentos anteriores que entre los nuestros, y siguiendo el modelo austríaco precedente, habían acaecido en los años inmediatamente anteriores. Me refiero en particular a 2 espectáculos señeros. El primero, tienen imágenes ante ustedes, la representación del auto sacramental, el Gran Teatro del Mundo, llevada a cabo en Granada, con ocasión del Corpus Christi, el 27 de junio de 1927. En un magnífico escenario, lo pueden ver, ahí hay 3 diapositivas, esta es la primera, esta es la segunda y aquí tienen la tercera. Digo que en un magnífico escenario adosado a la muralla de la Alcazaba, bajo la dirección de Antonio Gallego Burín, o eso es lo que dicen todas las crónicas, en realidad sabemos que fue una codirección entre Gallego Burín y Hermenegildo Lanz, a la sazón autor también de los decorados y de los figurines del espectáculo, y la dirección musical de Ángel Barrios. El segundo de los espectáculos que servía de precedente a Lorca, ahí está mal la fecha, en realidad es diciembre de 1930, aunque se representó también durante el 31. El segundo, con idéntica pieza calderoniana, el Gran Teatro del Mundo, fue el realizado en el Teatro Español de Madrid, bajo la dirección de Cipriano de Rivas-Cherif y con Margarita Xirgu encarnando el papel de la discreción, el 21 de diciembre de 1930. Rivas-Cherif, que había asumido apenas hacía unos meses la dirección del referido teatro madrileño y en medio de un ambiente turbulento que delataba un cambio de régimen inminente, colocaba sobre las tablas un auto sacramental a partir de una escenografía creada por Miguel Xirgu que aludía con aguda modernidad a los viejos retablos. Así pues, García Lorca, fuertemente imbuido desde sus inicios como escritor por la dramaturgia barroca, bien tamizada, eso sí, por el influjo del simbolismo europeo, y particularmente interesado por el sentido ritual de los autos sacramentales, se sentía legitimado tanto por la experiencia previa de algunos de sus referentes intelectuales de su Granada natal, Gallego Burín, Hermenegildo Lanz, etc., como por la de hombres señeros de los círculos teatrales de la capital, Rivas-Cherif, Margarita Xirgu. Se sentía legitimado, digo, a afrontar la puesta en escena del auto sacramental de la vida sueño. La pregunta subsiguiente sería ¿por qué, cuando de arrancar un proyecto teatral tan exigente como La Barraca se trataba, eligió llevar al escenario un auto sin precedentes escénicos recientes y no se decantó, como salida mucho más sencilla, por recuperar el Gran Teatro del Mundo, que, como hemos visto,
contaba con puestas en escenas muy notables, desde las de Max Reinhardt en Salzburgo, pero también otros montajes del propio Reinhardt en 1925, como por otras puestas en escenas, también del 22, en Alemania, Friburgo, Eiselden, Suiza, hasta las propias de Granada y de Madrid, que conocía de primera mano y que le hubieran servido de inspiración directa, absolutamente de inspiración directa. La respuesta, en mi opinión, hay que buscarla una vez más en el primitivo auto sentimental, aquella pieza primeriza que he referido de los juvenilia lorquianos, que ha pasado desapercibida para la mayor parte de nosotros. En ella, Lorca pretende negar a un Dios omnipotente, bueno, salvo por Andrés Soria, que la editó, evidentemente, que lo tengo aquí delante, digo a la mayoría. En ella, Lorca pretende negar a un Dios omnipotente e impositivo que con fría mano borra la expresión gozosa del amor. Para llevar a cabo esta tarea paradójica que implica la aceptación implícita de Dios y a un tiempo la negación de su codificación más castradora, el joven Lorca, buscador incesante de la legitimación de su forma de amar en sus obras primerizas, se presenta en escena escindido en tres fantasmas, portadores respectivamente de los libros de la duda, el amor y la melancolía. Curiosamente, entre todos los autos sacramentales calderonianos que yo conozca, el único es el auto de la vida sueño, en el que, como ya advirtió mi colega Soria Olmedo, se dibuja, y le cito, la metáfora del universo como libro, que puede relacionarse con los tres trascendentales libros de la duda, de la melancolía y del amor que roban los fantasmas del auto lorquiano. Un Lorca con apenas 19 años encuentra en Calderón algunas de las ideas axiales de su teatro: el amor como poder transformador y aniquilador del hombre, y un concepto de la trascendencia que se cifra también en la vivencia plena de ese mismo amor. Luego, ahora no parece tan descabellado entender que en la tesitura de elegir repertorio para la primera temporada del Teatro Universitario retomara a un autor, Calderón, y un texto, el referido auto sacramental, que años atrás, en la redacción del primitivo auto sentimental, le había marcado la pauta. Segundo punto, una propuesta para la disidencia. Pese a esgrimir desde el principio de su andadura su deseo de disociar la propuesta estética de la barraca de cualquier filiación política, le dice a Antonio Agraz en una entrevista que ha aducido Juan Aguilera: el teatro universitario no tiene tendencia política de ninguna clase, es simplemente teatro. Digo que, a pesar de su deseo de disociarla de filiaciones políticas, Lorca era perfectamente consciente de las controversias que su elección iba a suscitar, sobre todo entre los sectores más radicales del republicanismo ortodoxo de izquierdas. No desde otro punto de vista hemos de entender la insistencia del poeta al término de la entrevista concedida a Antonio Agraz en El Heraldo de Madrid, un periódico que no trató nunca bien a Federico García Lorca y que es el que publica una caricatura nefasta unos días antes de su asesinato, parodiando su condición de homosexual, su amor a su madre e incluso pintándole un rubor de colorete en las mejillas. Digo que no desde otro punto de vista hemos de entender la insistencia de Federico al término de la entrevista concedida a Antonio Agraz para el Teatro de Madrid, la insistencia porque, y cito, usted no diga más de lo que yo he dicho, fin de la cita. A pesar de lo cual el entrevistador, un anarquista que no tenía ninguna condescendencia con Federico, de fuertes convicciones anarquistas, como le digo, deja una crítica nada inocente para la consideración del lector. Dice Antonio Agraz: conformes con sus deseos, no decimos más. Ni siquiera que a nuestro juicio, y aquí está la clave, algunas de las obras elegidas no son las más en armonía con la expuesta tendencia a modernizar el teatro, ni las más adecuadas a la cultura, gustos, costumbres y sobre todo el lenguaje de los sencillos lugareños de hoy. Nada, no decimos nada, no vayamos a meter el pie. Fin de la cita. Y es que Lorca no pudo evitar, pese a todo, acusaciones de haber optado por un repertorio reaccionario procedentes de las dos bandas, de los sectores izquierdistas, incapaces de ver que la tradición y el misterio, tan emparentados con el pueblo y sus raíces profundas, trascienden, sensu estricto, cualquier sentido político,
y otras, más duras, provenientes de los sectores de la ultraderecha, que reventaron el estreno del auto el 15 de julio de 1932 en el monasterio de San Juan de Duero, de Soria, tan necias en sus planteamientos restrictivos como negadas en sus capacidades para entender que Calderón no era patrimonio, o al menos no solo, de ellos. Precisamente en el sentido de la disidencia ideológica que conllevó el estreno del auto calderoniano, conviene aducir un testimonio publicado en La Voz de Soria el 19 de julio de 1932, apenas unos días después del acontecimiento. Va firmado por un tal H.J. y lleva por título, con muy mala leche, "Y todo a media luz". El no identificado cronista, claro defensor de la República, exime de toda culpa a Francisco Puig Espert, a saber, gobernador civil de Soria por nombramiento del gobierno republicano el 30 de diciembre de 1931, y achaca el fracaso de la representación a los caprichos de la formación teatral y, de modo más específico, de su director. Dice: "La barraca lleva con ella un poeta, el tal señor García Lorca, que dejándose llevar por su fantasía de poeta, vive fuera de la realidad y todo lo deja a la improvisación". Fin de la cita. A los ojos de H.J., la labor de difusión cultural que daba sentido a formaciones como La Barraca o las misiones pedagógicas casaba muy mal con la elección de cierto repertorio y de ciertos espacios para su representación. Acudamos nuevamente al testimonio de H.J. Ahí lo tienen. ¿A quién se le ocurrió esa representación en San Juan del Duero? No sirve el oficio de cucos ni tomar de los cucos la enseñanza. Engüerar en nido ajeno para que lo que salga sea obra de acogimiento si se triunfa, y dejar el mochuelo de fracaso a los demás es cosa de régimen pasado. Quedamos, pues, en que el señor Puig Espert fue hombre complaciente pero no fracasado, puesto que él facilitó elementos de triunfo a los organizadores, pero nada organizó. La representación del auto de la vida sueño estaba prevista, como bien saben, se ha dicho, para el 15 de julio en la Plaza Mayor de Soria, con un, y cito a la prensa del momento, gran aparato escénico y lujosísima presentación. Sin embargo, de forma sorpresiva, el estreno fue desplazado al monasterio de San Juan de Duero. Se trató sin duda de una decisión sobrevenida y resultante, a buen seguro, lo ha contado Jesús Rubio, del entusiasmo que su visita había creado en el propio Lorca unos meses antes, en mayo de 1932. Representar en la iglesia y más específicamente en el ábside del monasterio de San Juan de Duero implicaba, ahora sí, alinearse con la recuperación del auto sacramental barroco llevado a cabo en Centro Europa y muy especialmente con la práctica dramática de su admirado Max Reinhardt. Recuérdese que con ocasión del Festival de Salzburgo de 1922, hemos visto la fotografía al principio, Reinhardt realizó una versión vanguardista con escenario en varios niveles. Vamos a volver a ver esa fotografía que creía que tenía aquí, pero ahí la tienen, con escenario en varios niveles y una iluminación roja de corte expresionista del Gran Teatro del Mundo en la iglesia del Colegio Jesuita, esto es, la iglesia de la Universidad de la ciudad de Salzburgo, la ciudad austríaca de Salzburgo. Reinhardt, uno de los grandes renovadores escénicos del primer tercio del 20, consiguió integrar el espacio sacro en la propuesta. El escenario quedaba dispuesto, como pueden ver en la fotografía, en 3 niveles de representación, separado por sendas escaleras, que iban siendo utilizados por los actores a medida que la obra avanzaba, con la intención última de significar, en esa evidente tendencia a la verticalidad, un camino ascendente hacia Dios. Además, como ven, el altar mayor, dedicado a la Inmaculada Concepción, servía como proyección vertical del fondo de escenario, en una especie de exaltación barroca de uno de los dogmas del catolicismo, la Inmaculada Concepción. Lorca levantaba de forma paralela el experimento realizado en Salzburgo unos años antes, un auto sacramental calderoniano, sino en un espacio sacro-barroco. Recuerden que el templo austriaco se construyó entre 1611 y 1618, pero sí en un espacio románico, de acuerdo a las características patrimoniales más notables de la ciudad Soria que les albergaba.
Decantarse por un espacio confesional no debió de satisfacer ni a los sectores más izquierdistas, por supuesto, ni a los más conservadores, contrariados, a buen seguro, porque una formación fuertemente connotada con los intereses republicanos se atreviera con un auto sacramental y además lo hiciera en un recinto patrimonial de condición religiosa. De la polémica guardamos algunos testimonios indirectos. El primero, narrado por un anónimo cronista para El Siglo Futuro, el diario católico y tradicionalista radicado en Madrid. El artículo supura, yo diría que mala leche, pero bueno, aquí había escrito ironía, es más correcto. El artículo supura ironía desde su propio título. El artículo se llama «¿Qué monos? Los cómicos de la barraca abucheados en Soria», jugando con la polisemia del término mono, en su acepción adjetiva por la supuesta prestancia y guapura de los universitarios y en la sustantiva por la vestimenta que les caracterizaba. Dice la crónica: cuando se iniciaba la representación irrumpieron en el claustro grupos de individuos que protestaban de la forma de dar estas funciones y del precio de las localidades. Yo tampoco voy a entrar en esto del precio de las localidades, pero hay toda una polémica. Dirigiendo fuertes insultos a los estudiantes, tachándoles de enchufistas y al grito de «¡Abajo la FUE!», trataron de dominar a los protestantes, algunos actores, ofreciéndoles que darían una función gratuita, pero arreciaron los denuestos y hubo necesidad de suspender la representación, sin que ocurrieran otros incidentes desagradables. Los muchachos de la barraca han llamado mucho la atención en Soria, porque van vestidos de mono, de mecánico y lucen insignias de la FUE. De lo desagradable que debió de resultar la velada nos informa desde el silencio, lo ha referido Juan Aguilera, el artículo firmado por Manrique de Lara para el diario republicano La Voz en su número correspondiente al 20 de julio. A pesar de que la crónica se ilustra con una fotografía del ya citado claustro del monasterio de San Juan de Duero, no hay ni una sola referencia a la representación del auto de la vida sueño, y sí, sin embargo, a la anterior, del día 13, en el que la barraca interpretó los entremeses cervantinos. Se trataba, ya no se nos oculta, de elogiar a la formación universitaria en el valor potencial de su propuesta, pero evitando cualquier comentario sobre el auto sacramental. Mucho más hiriente fue el anónimo libelo, publicado por Gracia y Justicia, el seminario ultramontano, para quien Lorca era diana continua. Hay múltiples alusiones a él a lo largo de toda su historia. El título que lo prologaba, ya se ha dicho antes, daba cuenta de la homofobia que destilaban sus páginas. La silueta de la semana, Federico García Loca o cualquiera se equivoca. No voy a abundar. Al pareado, creado a partir de un juego de palabras de dudoso gusto, Loca por Lorca, se unía la sátira lanzada contra una formación que, y cito, uniformada con sus monos de falsos mecánicos, va con sus trajes mau vestidos. Ahí lo tienen. Tercera parte, una propuesta estética integral. Más allá de los referentes y la polémica suscitada, la propuesta realizada por García Lorca suponía la condensación de todas sus inquietudes dramáticas y estéticas. Era consciente de cuánto arriesgaba en el intento, toda vez que el auto de la vida sueño, reservado por encima de los entremeses cervantinos para los espacios urbanos más selectos, estaba llamada a convertirse en la pieza central para su representación en Madrid, delante del claustro de profesores y compañeros estudiantes que, tras la gira veraniega por Soria y otras tierras de Castilla, habría de tener lugar el 25 de octubre de 1932 en el Paraninfo de la Universidad Central de Madrid, mi universidad, que entonces se llamaba Central y que luego, pues con premeditación y alevosía, robamos el título de Complutense a la de Alcalá. A la sazón, el centro del que había surgido la propia barraca como grupo universitario. Tomaremos este montaje como centro de la explicación, pues es del que más testimonios disponemos, gráficos y hemerográficos, y el que más documentado está en la prensa. Como indicó José Luis Plaza Chillón, el amigo Plaza Chillón, Federico había concebido el auto, y le cito, a modo de ballet, minorizando todos aquellos movimientos corporales que pudieran llevar al público a concebir a los actores no como figuras alegóricas, sino como intérpretes de carne y hueso. Antes, al contrario, como fácilmente se puede observar en las escasísimas imágenes
que, depositadas en la Filmoteca Nacional de Madrid, conservamos sobre la puesta en escena soriana, podríamos hablar de unos movimientos acompasados, más propios de una coreografía dancística que de una representación convencional. Bastará para ilustrarlo las contorsiones, lo pueden ver, el vídeo está subido en YouTube, bastará para ilustrarlos las contorsiones de García Lorca en su intervención como Sombra. Ahí tienen la fotografía de García Lorca representando el papel de Sombra en el auto sacramental de la vida del sueño. Por cierto, García Lorca no interpretaba nada bien, de eso se hizo eco la prensa madrileña, que le calificó, dijeron que la representación estaba muy bien, pero que Lorca se dedicara a dirigir y no a actuar, y que el figurín se le cambiara, porque parecía una viuda de Semana Santa después de la vuelta de la madrugada. Así lo calificó un periodista madrileño, también con mucha mala baba. Digo que para ilustrar esta concepción dancística o esencialista de la propuesta bastará ver en ese vídeo que les propongo que vean los movimientos de Lorca cuando sale a pronunciar su texto como personaje de la sombra, o sobre todo la escena reproducida en ese vídeo de la disputa entre los elementos de la naturaleza que manifestaban su competencia al inicio de la función, al inicio del auto, en una danza furiosa de tierra, aire, mar y aire, en la disputa de una simbólica corona laureada que ustedes pueden ver o intuir en la parte central de la fotografía. Este proceso de esencialización y de estilización que tiene en la puesta de escena del auto que nos ocupa un punto inexcusable de partida, será tentado por Lorca para una de sus farsas mayores, La zapatera prodigiosa. Con ocasión de su representación en Buenos Aires en 1933, con Lola Membrives como protagonista, se refería con no disimulada distancia al estreno acaecido en Madrid 3 años antes, en 1930, con Margarita Xirgu al frente, como un espectáculo en el que la pieza, La zapatera prodigiosa, había perdido, y cito, todas sus perspectivas rítmicas. Nótese que el término rítmicas emparenta la farsa con el baile, otorgando al movimiento significante un lugar de privilegio en detrimento de la palabra. De ahí que la ulterior versión bonaerense fuera la que satisfizo de verdad a Federico García Lorca, y eso explica que optara por Lola Membrives, actriz en que expresividad y maestría en el baile se unían de forma muy equilibrada. En esta misma línea, Max Reinhardt, vuelve a aparecer el nombre, un nombre que reaparece con insistencia en nuestro relato, solicitó a Lorca la pieza, La zapatera prodigiosa, para, y cito, hacer una interpretación española acentuando probablemente su carácter de pantomima y, por tanto, de minorización de la palabra respecto a la gestualidad y al movimiento expresivo. Era un camino que el propio Reinhardt había transitado en su representación del Gran Teatro del Mundo, referido en varias ocasiones en mi exposición, pues había convertido la pieza original barroca en una pantomima coreografiada en la que los bailarines llevaban máscaras y que acababa con una escena de crucifixión en la cruz, que curiosamente en las pocas imágenes que conservamos tiene mucho que ver con la crucifixión del desnudo rojo del público. Una vez dibujadas las directrices actorales, el elemento más importante de la puesta en escena estaba constituido doblemente por el decorado celeste, lo tienen ustedes allí proyectado, y los figurines ideados por Benjamín Palencia, que daban al conjunto un tono hipnótico y de ensoñación. La decoración cósmica del telón del fondo hacía las veces de telón de fondo en tonos fríos, azules, grises y blancos, con dos elementos añadidos, que pueden ver en la siguiente fotografía, dos elementos añadidos en forma de telones laterales, los tienen ustedes ahí, no sé si ven el cursor, ¿sí? Dos elementos laterales, que eran dos telones colgados, laterales superpuestos, una representación estilizada del árbol del bien y del mal, y un gran elemento de cartón a modo de menhir, decorado con símbolos y signos abstractos, todos ellos suspendidos por un cable. Nótese que por muy logrado que el telón de fondo ideado por Benjamín Palencia resultara, que lo era un telón bellísimo, la barraca era un grupo de teatro universitario, con un presupuesto inicialmente generoso, luego reducido, pero sin alaracas, y después drásticamente reducido cuando llegó la CEDA,
cuyos miembros participaban directamente en el montaje y en el desmontaje del aparato escénico, lo que en líneas generales impedía una escenografía compleja en sus componentes esenciales. Además, salvo en muy contadas excepciones, entre las cuales podríamos indicar las iniciativas emprendidas en Cataluña por Adrià Gual, claramente inspiradas en el desarrollo de los elementos volumétricos desarrollados en Europa a partir de las teorías de Appia y de Gordon Craig, digo que raramente encontrábamos en los escenarios españoles, y La Barraca no es una excepción, elementos volumétricos en la escenografía. Esa escenografía seguía basándose durante muchos años, siguió siendo así, en telones de fondos. Luego los escenarios eran enormemente planos y no se podía dibujar una escenografía valiente o atractiva desde el punto de vista visual. De manera que la propuesta resultaba, como digo, muy plana y muy poco atractiva. Esa es la razón por la que buena parte del éxito del auto de la vida-sueño recayó no solo en las directrices escénicas basadas en convertirlo en una especie de danza, sino en los figurines de carácter atemporal diseñados para la ocasión por Benjamín Palencia, que cumplían una función relevantísima, puesto que a falta de volumetría en la escenografía teníamos que suplir esa falta con los figurines. En ellos residía no solo un atractivo incontestable, sino una volumetría que el telón de fondo y los dos laterales de apoyo no propiciaba en sentido alguno. Con las figuras del Beato de Liébana como inspiración lejana, Palencia había diseñado un conjunto dispar de figurines que combinaba sin discordancia aparente los que presentaban un cierto halo arcaizante, por ejemplo, lo tienen en la pantalla, el entendimiento, de blanco y negro, y el hombre, con aquellos otros en los que primaban los cortes contemporáneos y las figuras geométricas. Ese es el figurín de la luz, también el de la sombra que han visto anteriormente representado por Federico, e incluso con otros que potenciaban su dimensión alegórica, en especial los animales que servían de correspondiente simbólico a los diferentes elementos, tales los casos de el león, lo tienen a su izquierda, y el águila a su derecha. Era también el caso del figurín del aire, ahí lo tienen duplicado, descrito en términos elocuentes por Irene García Chacón, que lo describe de esta manera: plateado, esbelto y etéreo. Está compuesto por múltiples líneas verticales que contribuyen a la línea de ascensión y dirige su mirada hacia arriba, hacia un cielo por el que debe moverse con soltura. Se trataba, a fin de cuentas, de mezclar en una misma paleta de reinterpretación cubista picassiana, a partir de los tipos de la comedia del arte italiana, por ejemplo en la figura del albedrío, otro de los figurines, de mezclar ese carácter picassiano de recomposición de la comedia del arte con los diseños de fuertes resabios parisinos de un José Zamora para el teatro del arte. Este es un figurín claramente de José Zamora, inspirado en la costura de Poiret, el diseñador que enseñó a José Zamora todo lo que sabía de figurinismo. Basta, en este último apunte, contemplar el corte del vestido que porta la referida Tierra, el personaje que fue interpretado por Carmen García Lasgoiti en la representación del auto de la vida-sueño, con una mezcla de, y lo ven claramente en el figurín y en la fotografía de la actriz, una mezcla de elementos geométricos como estampado y una falda y unas mangas plisadas, no sé si se observan, sí, ¿verdad? De acuerdo a la estética Art Deco, que debe entenderse quizás como un homenaje más o menos explícito al plisado de Mariano Fortuny, patentado en 1909, aún más evidente con la corona que porta la luz sobre la cabeza. El efecto global se incrementaba con un maquillaje de tonos expresionistas y pelucas metálicas para algunas de las dramatis personae. Si tenemos en cuenta la puesta en escena del Paraninfo de la Universidad Central, no faltó para ocasión tan singular la concurrencia de la orquesta universitaria, bajo la batuta del maestro Benedito, que interpretó piezas extraídas de los cancioneros de Pedrell y de Palacios con el acompañamiento del Instituto Escuela, en lo que constituía sin lugar a dudas un guiño lanzado por García Lorca al maestro Falla y su intervención musical en la velada sacramental de Granada de 1927.
El cronista más prolijo de la velada, José María Salavarría, señaló que, y cito, «la intervención de esos cantos resulta acaso la más interesante, por la ingenuidad inspirada con que matizan el desarrollo de la religiosa tragedia. Es una música breve y simple, de acento eclesiástico, como la que hoy todavía interpretan los seises en la Catedral de Sevilla, y su aire remoto trae reminiscencias de aquellos siglos en que una misma fe congregaba en una única preocupación a todos los componentes de la sociedad, señores y plebeyos, ancianos y jóvenes». Curiosamente, los cancioneros de Pedrell y Palacios también sirvieron de inspiración a Lorca para alguna de la música incidental de la famosa fiesta íntima de arte moderno que acaeció en la representación de títeres del 5 de enero de 1923. A pesar de las limitaciones de la formación, a pesar de las limitaciones de la formación integrada, no lo olvidemos, por actores no profesionales, Lorca buscó de forma obsesiva la máxima wagneriana de la obra de arte total. De ahí que ninguno de los elementos que conforman el espectáculo fuera desatendido, tal y como buena parte de la prensa madrileña se encargó en mostrar. Así, según el anónimo cronista de La Libertad, el elemento diferenciador de la barraca respecto de otras agrupaciones teatrales era su esmerada iluminación, sabiamente acompasada por una dicción amplia y clara, y una sobriedad de movimientos que contribuían a culminar un grandioso cuadro de modernidad barroca. Son declaraciones todas ellas que testimonian, en primer lugar, la tutela de un director de escena, figura tantas veces reivindicada en los albores del siglo XX. Para ser completamente justos, no obstante, deberíamos predicarla en plural, pues García Lorca compartió las funciones de dirección con Eduardo Ugarte, pero también la integración en una misma sinfonía armónica del contenido teológico propio del auto sacramental, la música sacra y la imaginería medieval extraída del Beato de Liébana, por un lado, y la pulsión vanguardista, a ratos cercana al expresionismo, de decorados y figurines, por otro. Muchas gracias.